וישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני אלוהינו. La explanada de las mezquitas, conocida por la tradición judía como el Monte del Templo, es el lugar más sagrado para el judaísmo. Aquí, hace 2000 años, se encontraba el Templo de Jerusalén, que era el centro nacional y religioso del pueblo de Israel. Al templo acudían cada año cientos de miles de peregrinos judíos de todas partes del mundo para celebrar en Jerusalén las principales festividades del judaísmo. Sin embargo, los romanos destruyeron el templo en el año 70, en el contexto de una rebelión judía, y el pueblo judío se fue al exilio. Durante 2000 años los judíos rezaron por el retorno a su tierra y por la reconstrucción de Jerusalén. En 1967 sucedió. El ejército de Israel derrotó a sus enemigos en la Guerra de los 6 días y el pueblo judío regresó a su lugar más sagrado después de 2000 años. Este grupo de judíos tienen que venir escoltados por este policía que podemos ver aquí. Esto es un policía israelí. Vean cómo hay otros 2 policías que están al final de este grupo. Están aquí velando por su seguridad. Trabajando en la edición final del vídeo, me doy cuenta de que al guión le está faltando una pieza importante. Decido contactar con Moshe, un joven que sirve en la unidad de policía de fronteras y conoce a la perfección la realidad de Jerusalén. Moshe, una pregunta rápida. Estoy aquí haciendo un vídeo para YouTube sobre el Monte del Templo. Y no está quedando del todo claro cuál es la función de la policía israelí en el monte. Si están ahí para custodiar a los judíos y protegerlos de los árabes, o si están ahí para evitar que recen y llevarse los detenidos en caso de que lo hagan. Tú, como policía de fronteras que estuviste ahí en el monte, ¿podrías aclararme esta duda? Ariel, ¿cómo estás? Para responder tu pregunta, la función de la policía y más que todo de Magav en Arabait es para controlar el orden. ¿Qué quiere decir? Como tú sabes, Arabait es un lugar santo para los musulmanes y para los judíos. Nosotros estamos encargados de que no hayan disturbios, no de esta parte de los judíos ni de la parte de los árabes. Nosotros somos como ese escudo que siempre está. Si los judíos hacen disturbios, nosotros tenemos que intentar sacar ese problema y que sea un lugar santo. Muy buena la foto que me acabas de mandar, en donde se te ve poniéndote tefilín, vestido de uniforme en la ciudad vieja de Jerusalén. La voy a poner en el vídeo, no te preocupes, no voy a poner ni tu nombre, ni se te va a ver la cara, por cuestiones de seguridad. Pero sí me gustaría preguntarte, ¿qué opinas de que la policía israelí a veces se vea en la obligación de tener que prohibirle a los judíos rezar? ¿Qué opinas de que a veces incluso los expulsen del Monte del Templo porque van judíos a rezar?
A tu segunda pregunta, yo pienso que como Israel es un lugar democrático, todo el mundo tiene derecho, yo creo que tal cual como los judíos y los musulmanes pueden entrar a rezar. Ahora, como Har HaBayit es una mezquita en sí, el derecho a que los judíos puedan subir se les ha quitado. Porque yo pienso que todos tienen el derecho, no como judíos ni como árabes, puede ser cristianos, budistas, entrar y ver realmente que es un lugar santo para muchas religiones. Como estamos viendo, el statu quo actual y vigente del Monte del Templo permite que los judíos suban a la explanada, sin embargo, prohíbe que los judíos recen. Y aquellos judíos que suben y violan la legalidad y rezan son detenidos inmediatamente por la policía israelí. Esto sucede a pesar de que existe una prohibición por parte del Rabinato Central de Israel, que es representante en Israel de judaísmo ortodoxo, que prohíbe estrictamente que los judíos suban a cualquier sección del Monte del Templo por cuestiones de santidad. Para entender qué piensa el judaísmo ortodoxo y por tanto el Rabinato Central de Israel sobre este fenómeno de judíos que suben al Monte del Templo sin que haya templo, me dirijo a la localidad de Gan Yavne, donde vive el rabino Miguel Kanievski. La coincidencia de apellidos no es casual. El rabino Miguel Kanievski es mi padre. Hoy me recibe en el jardín de su casa y además de darme su opinión personal, me ayudará a aclarar la visión de la halajá y la posición oficial de los principales rabinos del judaísmo ortodoxo. ¿Por qué los judíos tienen prohibido subir al Monte del Templo? Primero porque es una disposición del Rabinato de Israel después de la Guerra de los 6 días. 2 días después, en el año 67, el Rabinato sacó una takaná de que estaba prohibido para los judíos subir al Monte del Templo. Desde el momento que el Rabinato da una prohibición, evidentemente debemos cumplirla. ¿Cuándo se va a poder subir al Monte del Templo? Uah. Bueno, aquí esto es un poco más extenso porque hay mahloket. Mahloket es que hay diferentes opiniones. ¿Cuándo se puede entrar ahí? Cuando uno está purificado con la pará adumá. Aparte de ir al mikve, está purificado con la pará adumá. ¿Qué es la pará adumá? O la vaca roja. Tiene que ser quemada íntegramente y antes de ser quemada la shejitá la tiene que hacer un Cohen. Pero, ¿qué pasa? Hasta que no venga el Mesías, no se sabe quién es Cohen y quién no es Cohen. O sea, tenemos un doble problema. Primero, encontrar la pará adumá y segundo, quién es Cohen y quién no es Cohen. ¿Pero qué significa vaca roja? ¿Será marrón? No, roja. Roja, adumá. Pará adumá. Roja. ¿Existen las vacas rojas? Hasta ahora no se ha encontrado una vaca que sea totalmente roja. Pero así está escrito en la Torah. Entonces, sabiendo esto, se podría subir a la explanada sin necesidad de entrar a la parte más sagrada, rodeando la parte más sagrada. No. ¿Por qué? Porque al no saber exactamente dónde es que está, ¿qué hace la Rabanut? Como siempre, en todo lo que es halajá, cuando algo no está seguro, prohíbe directamente, para que no exista sospecha de que uno cometa un pecado. ¿Qué hace? Prohíbe directamente. Esta es la posición de la Rabanut. ¿Tú estás a favor de subir al Monte del Templo? Es una pregunta difícil. ¿Hay judíos que suben? Sí, claro que sí. ¿Ortodoxos? Sí. ¿Y ultraortodoxos? No sé qué es. Esto de la ultraortodoxo no existe. O sea, yo no sé a qué llamas ultraortodoxo. Un judío es judío. Después hay judíos religiosos y judíos laicos. Pero un judío es judío. ¿Estás a favor de subir? Vos sabés muy bien que yo fui una sola vez y porque estaba la Bobe de visita y quería conocer. Entonces fuimos junto con
con la Bove para que ella conozca, y fue la única vez que yo fui. Hoy en día yo no iría. ¿Por qué? Fundamentalmente porque es una provocación gratuita. ¿Provocación contra los árabes? Sí, es una provocación contra los árabes. ¿Qué opinas de la gente que va al Monte del Templo a provocar? Nuevamente te digo, todo lo que es provocación estoy en contra. ¿Qué opinas de que el Estado de Israel prohíba que los judíos que aún así deciden subir recen ahí arriba? La policía los detiene, se los lleva detenidos. Sí, ya lo sé. Y esto no es por alajá. No, es una cuestión política y yo en la política no me meto. ¿Tú piensas que el templo va a caer del cielo o hay que ir a construirlo? ¿Pueden los judíos entonces subir al monte del templo? La respuesta es mucho más compleja que la propia pregunta. Según la legalidad israelí, sí, pueden los judíos subir al monte del templo, pero lo que no pueden es rezar. Según el judaísmo, hay dos visiones totalmente enfrentadas, totalmente contradictorias, totalmente diferentes. Una visión del judaísmo ortodoxo postula que hay que subir al monte del templo sin pisar el lugar más sagrado, y eso es lo que hacen algunos judíos que van y además rezan. Y hay otra visión del judaísmo que piensa que no, que está terminantemente prohibido subir al monte del templo por cuestiones de pureza ritual hasta la llegada de los tiempos mesiánicos cuando se reconstruya el tercer Betamikdash.